¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. En la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos en www.rtp.es. Por cierto, gracias a todas las personas que hacen comentarios en nuestras redes sociales, que disfrutan también de los videos, por ejemplo el navideño que se ha sacado justamente ahora con preguntas interesantes que hace Erika. Gracias por compartir, por disfrutar y por disfrutar esa parte personal, que con detalles, con anécdotas que no se ven en esta pantalla, que no se escuchan en estas transmisiones, pero es lo que somos. Somos seres humanos con gustos totalmente diferentes, con una forma de ver la vida diferente, y de eso justamente se trata. 11:02. No va a estar el día de hoy Doménica Tabaqui con nosotros. Dome, deseamos que una pronta recuperación. La salud, como usted siempre lo dice, es lo más importante, y en efecto es así, es lo más importante. Que se recupere pronto, esperamos tenerla ojalá el viernes, en el mejor de los casos, sino el día lunes, para compartir este espacio del Cuarto Piso. ¿Qué ha pasado con Carlos Miguel Febres Cordero? No lo sé. Ya lo voy a averiguar, ya debería estar acá Carlos Miguel, porque conversamos hace poco nada más y me dijo, no falto, voy a estar ahí. ¿Qué tendremos para compartir con ustedes? Esto será una entrevista online con el doctor Gonzalo Ortega. Él es delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. Abordaremos cómo está la situación de los afectados por que apelan fallo que niega vulneración de derechos por el IVA, protección para los adultos mayores, por parte de Defensoría del Pueblo. Estaremos hablando sobre esto. Me alegra sobremanera que varios periodistas de diferentes medios de comunicación estén fortaleciendo el mensaje y el reclamo y exhibiendo las debilidades que tiene el sistema de salud público. Ayer, por cierto, vi el programa de Andrea Bernal con un panel ampliado, varios colegas, otros que en algunas veces hemos podido entrevistar acá, opinando, dando sus impresiones sobre las fallas que tiene el sistema de salud. Ayer mismo también en su programa Vera a su manera lo hacía Carlos Vera, porque aunque la seguridad sea uno de los grandes problemas que atraviesa hoy el país, la salud hace muchísimo tiempo vive en crisis. Y la crisis no solamente es la falta de atención, entrega de citas, especialistas, la propia infraestructura, los requerimientos que se tienen, sino también los niveles de corrupción a través de la entrega de contratos o la pérdida de medicinas, aunque en bodegas se encuentre. Lo fundamental, ante el Amazonas también se hizo una entrevista al doctor Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador, cómo salimos de este problema y cómo abordamos la crisis. La primera pregunta que se puede plantear, o que yo plantearía, ¿es momento ya? ¿El gobierno nacional considera que es momento oportuno de declarar en crisis al sistema de salud pública del país? ¿Amerita la situación cuando las cifras de atención no han mejorado, cuando los tiempos de espera, y no se diga de conseguir una cita médica, son mayores a los que ya venían siendo lentos? Es un proceso engorrosísimo pedir una cita médica. Y ahí, en el programa de Andrea Bernal, quien hace el reportaje, lamento no tener el nombre, se la debo, explicaba que si bien es un problema del país, también se lo puede ubicar como un problema de América Latina y de ciertos países de la Comunidad Europea, además del problema médico que tiene Estados Unidos en su atención y su costo. Pero si tenía que ver a alguien que lo había hecho bien, que un país lo hiciera bien, era Uruguay. Y Uruguay se puso con un plan agresivo, tanto de información, recopilación de base, y luego con procedimientos con fechas que no se podían modificar en la adquisición de insumos, así como también las citas médicas. Sería oportuno revisar el caso de Uruguay, y es que sí es posible hacerlo. Si un país pudo, también lo puede hacer Ecuador. La diferencia es que en Uruguay hay otros niveles de institucionalidad y de tolerancia también a la corrupción. Carlos Miguel Febres Cordero, buenos días, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Buen día con toda la querida audiencia. RTP 96.5 Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro, y en todas las redes sociales @RTP Ecuador. Doña María Gerard en controles. Bueno, pues
Vamos a ver qué termina ocurriendo con la decisión gubernamental de declarar o en emergencia o en situación problemática o en la frase que quieran utilizar las distintas áreas de los sistemas que en nuestro país lastimosamente no están funcionando o están funcionando con mucha deficiencia. Yo creo que es momento de tomar acciones que pueden sonar muy de declaro en emergencia tal cosa y no pasa nada, ¿no? ¿A ti te parece que no debe ser declarada la emergencia? ¿O que la simple declaración es en emergencia son puertas para la corrupción? A ver, la emergencia Estás muy calmado hoy día, te siento en modo zen. Todo bien, yo soy un tipo tranquilo, normalmente. Solo más loco. A ver, yo creo que la emergencia es necesaria cuando evidentemente los procesos que se han hecho y que nos han llevado a la emergencia simplemente no pueden ser subsanados. Sí, la emergencia es una puerta para que pueda existir corrupción, la es, al igual que todo nuestro sistema de contratación pública, sobre todo en el sistema de salud, por todo lo que está o ha sido cooptado por las mafias, y eso también hay que pelearlo. La emergencia te permite salir un poco más rápido del problema y comprar literalmente a dedo lo que necesitas, sí. Esto puede verse como un tema corruptible, por supuesto que sí. Ahora, también depende de cómo se escandalice la situación, porque recordemos que ocurrió en la pandemia cuando se declara la emergencia en el sistema sanitario, que todo el mundo saltaba porque se estaban comprando mascarillas a $2, me invento, cuando en el mercado las mascarillas costaban hasta $5. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que esta elección a dedo por la emergencia que se tiene, por ejemplo, hoy el caso de la insulina, si el día de mañana yo compro un poco más caro de lo que usualmente se compraba, 5, 7, y lo compro en 12, me invento, o en 10, va a ser un escándalo. Y va a ser un escándalo utilizado por la oposición, del lado que ustedes lo quieran ver. Y va a ser un relajo, y se robaron las medicinas del pueblo y la gente aparte con esto, no se juega, bla, 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 bla. Y finalmente, la próxima autoridad que venga y le necesita declarar en emergencia el sistema de salud pública, por ejemplo, lo que va a terminar ocurriendo es, ¿sabes qué? No voy a comprar porque Contraloría después viene y me hace la vida imposible y me llevan a juicio político me meten preso. Entonces no estés en el servicio público. Eso uno. Segundo, entendiendo que siempre habrá una parte... Es radical lo que tú dices porque... ¿Cómo que es radical lo que estoy diciendo? Lo que tú dices, no estés en el servicio público. No estés en el servicio público. Tendré la decisión y la preparación para decirle, oye, esto es lo que hay que comprar. El problema es para mí, Carlos Miguel, y claro, yo te estoy hablando desde fuera, tú has estado dentro, tú sabes todos los vericuetos que hay. Pero, a ver, se pueden hacer las cosas bien, Mafer Perrón. Se pueden hacer bien. Pero espérate, primero ordénate. Buenos días, Andrés Merino. Ya, deja que termine Carlos Miguel. Yo creo que se pueden hacer bien y estoy totalmente de acuerdo que se pueden hacer bien. Y yo creo en la buena intención de la gente y peco de ingenuo y de Gil, por no decir otra palabra, con C, bueno, ya cada cual. De a veces creer en la bondad de la gente. El problema no es solamente la bondad de la gente o lo transparente que pueda ser un proceso en principio, sino del show que se encarga de hacer la gente para el show, pero, no para buscar pero a ver, Carlos Miguel, y ya te doy el paso a Andrés. Tú decías, a ver, si lo están vendiendo afuera en la calle 5 y el precio anterior lo tenía en 2. Oye, hay que saber explicarle a la gente por qué. Porque una mascarilla pasó a costar lo que costaba, porque había poca producción, había alta demanda y era imposible tener los precios. Pero está bien, pero eso no lo entendió la oposición en el momento. La oposición no lo va a entender porque lastimosamente en el país tenemos una oposición que aprovecha momentos que son altamente sensibles para llevar su mensaje electoral. Pero ahí quien debe adueñarse y apropiarse de la comunicación es quien gobierna, pues. Estamos de acuerdo. Tienes todos los elementos para hacerlo. Deja de darle paso a Andrés Merino si no comienza ya. Mira, te cuento una anécdota más, pero ahorita acabo de regresar del gobierno litoral. Me pareció, yo te digo, soy bastante ecuánime. El gobierno litoral, ¿no? El gobierno zonal. Sí, pero era del litoral. Era el litoral, antes de Banco El Progreso. ¿Cómo se llama? Orellana, para el que no se acuerda. ¿Cómo se llama? El edificio dorado ese feísimo. Increíble la atención que tienen hoy en día para poder gestionar los pasaportes. Fantástico, Entonces, llegamos, no te solicitaban turno, tenías que hacer el pago debidamente, y eso
uniéndolo a lo que estás comentando en este momento, es donde yo digo, en verdad cuando se quieren hacer las cosas, cuando hay una propuesta clara, cuando hay decisión y voluntad, ocurren. Lo mismo pasó en su momento, y siempre lo repito también, recalcando lo bueno que tuvo el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, el proyecto y plan de vacunación, donde apalancándose en Microsoft, una plataforma digital reconocida, con una amplia experiencia clara, pudimos ver los resultados que tuvimos en su momento. Entonces, yo te digo, quizás, no sé si es que sea porque se están abriendo un montón de frentes, yo veo que la declaración de emergencia vaya a ser una salida. Una salida fácil. Ya vimos lo que pasó con el IES. Pero no tiene por qué repetirse. La cuestión es que si tú haces las cosas honestamente, no tiene por qué ser una puerta para la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eliminemos esa figura. Que acá el problema es que la gente se abuse de esa ventana para comenzar a ser corruptos. Por una razón lógica tiene una declaratoria de emergencia. Estamos hablando de la vida de las personas. Sí hay que declarar en emergencia. Lo que tienes que tener es 4.000 ojos, pues. Bueno, Mafer, es que eso ya trasciende inclusive los 4.000 ojos. Estamos viendo que inclusive grupos de delincuencia organizada son los encargados de administrar aquí la salud que hay en el Ecuador. La limpieza de los limpieza, bueno, por no hablar de los gobiernos autónomos descentralizados. Bien, entonces, ¿qué sugieres hacer? Pero es que usted es que a ver, Mafer, estamos hablando desde el sistema aterrizándolo a la persona o a la personalidad individual de la cultura de nuestro país, que es esencialmente corrupta. Porque nuestra cultura es corrupta. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bien tiene que haber 4.000 ojos sobre esos procesos de contratación, tiene que existir, y yo creo que existe también la voluntad política, la voluntad de servidores públicos de hacer las cosas bien, de tratar de que ese diablo que se te va a tratar de meter por la ventana porque se te tratan de meter por todos lados, a través de amigos, de colegas, de familiares, para, ay no, mira, ¿cómo te lo pintan? Ay, si esto está bien, esto es legal, esto es derecho. Ya, ahí es donde tú tienes que poner el alto y decir esto no va a pasar. Ya, lo que pasa es que las explicaciones técnicas que nosotros podemos dar, o lo convencido que debe estar alguien para administrar correctamente, o lo difícil que resulta, porque las mafias se han apropiado de los hospitales, no le soluciona la vida a alguien, y porque alguien asumió el reto, pues. Alguien está gobernando, alguien asumió hacer la transformación. No, espérate, lo que pasa es esto, que hablamos desde una realidad que no se conoce. ¿Ustedes van a atenderse al Seguro Social? No. ¿Ustedes se han atendido al Ministerio de Salud Pública? ¿Y cómo les ha ido? No le ha ido mal. Bueno, la última vez que me atendí fue hace algún tiempo. Gracias a Dios no he tenido emergencias. La tuya no cuenta. No, la tuya no cuenta. La tuya sí cuenta, Andrés Merino. No, bueno, lo mío fue hace muchos años, gracias a Dios no he tenido. Estamos hablando hoy, sí, por eso te digo, es que no he tenido la necesidad de recurrir inclusive a un médico, salvo el incidente que tuve la semana pasada, que fue de urgencia. Pero sí, a ver, estoy consciente, Mafer, y entiendo lo que tú dices. A las finales presentas un plan, un proyecto de gobierno, tienes una propuesta de campaña donde todo es fácil. Donde todo es fácil y no tan solo vas a atacar el eje de salud, que ha sido un problema crónico que hemos venido arrastrando hace muchísimos años, sino también seguridad, entre otros. Pero bueno, vienes acá y te enfrentas con esta gran realidad donde el simplismo y donde las palabras vacías no alcanzan. El simplismo vacío. Son 5 ministros de salud, pues, Andrés. Sí. De acuerdo. Lo ponemos tiquitiqui, porque está el entrevistado en la línea y luego la seguimos. 11:15 de la mañana, gracias por estar con nosotros. El doctor Gonzalo Ortega, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. Vamos a enfocarnos en la vulneración de derechos a aquellos adultos mayores que no han recibido la devolución del IVA. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días, gracias. Buenos días. Mucho gusto estar aquí en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Un saludo ahí para mi amigo Carlos Miguel. ¿Sabe qué acaba de hacer su amigo Carlos Miguel? Amplíe la toma. Dice, es que no escucho. Es que no se había puesto el retorno. Pues, o sea, nunca iba a poder escucharlo. ¿Alguna desprolijidad? No pasa nada. Doctor, primero hay una ley que protege al adulto mayor, hay una ley también en el Servicio de Rentas Internas sobre la obligación de la devolución del IVA, pero también hay una realidad económica que el país no puede hacer frente todavía, le resulta un poco complicado. Primero relátenos qué ha pasado con los adultos mayores, cuál es el sustento y por qué sienten que hay una vulneración de derechos. Bien, esto tiene algún tiempo ya de desenlace. Durante el transcurso de este año, las
solicitudes de devoluciones del IVA que le corresponden a los adultos mayores por ley no han sido debidamente atendidas de parte del SRI. Y cuando hablo de no han sido suficientemente atendidas, me refiero a que no han sido tramitadas en su totalidad, es decir, hasta la contestación o resolución final, que implica la devolución o no de ese impuesto pagado, que según la ley pues debe ser devuelto como un beneficio por la edad de los usuarios. Estos casos no son solamente acá en Guayas o Guayaquil, sino que son a nivel nacional. Eh, Se han hecho algunas gestiones con el SRI y con el Ministerio de Economía y Finanzas, y los hechos siguen siendo, digamos, perjudiciales para los usuarios, porque en la mayoría de los casos, pues, estas resoluciones no han sido notificadas y consecuentemente, pues, tampoco han sido acreditados los fondos que ellos reclaman en estas solicitudes. Por eso, este grupo de adultos mayores de Guayaquil, ellos sí, tuvieron la iniciativa de presentar una acción de protección por vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Es decir, que al no haber sido atendidas sus solicitudes y al no haber sido devueltos los fondos por el IVA pagado, Ujú. se considera una Doctor, vulneración a un grupo. pero el gobierno nacional pudiera justificar la falta de recursos para este incumplimiento. En realidad no, en realidad no, porque existe ya un criterio jurisprudencial desarrollado de una protección reforzada a los adultos mayores por su condición de vulnerabilidad. Y no son solamente los adultos mayores, sino también a las personas con discapacidad. Entonces, esta situación, esta problemática conlleva a que se hagan esfuerzos para coordinar acciones entre las instituciones correspondientes, es decir, SRI, Ministerio de Economía y Finanzas y alguna otra llamada a eh, tratar de cubrir positivamente con esta problemática que digo, no es solamente a nivel de Guayas, sino a nivel nacional. Nosotros como Defensoría del Pueblo intervinimos dentro de la acción de protección en calidad de amicus curiae y como institución de derechos humanos, pues expusimos nuestros argumentos a la jueza para que sea declarada la vulneración al derecho de la seguridad jurídica y consecuentemente la afectación que están sufriendo en su vida digna los adultos mayores y las personas con discapacidad por la falta de contestación y trámite por parte del Estado a sus solicitudes. Doctor, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Indudablemente, pues el grupo de tercera edad son un grupo de atención prioritaria y eso nadie lo duda. Ahora, frente a la presentación de esta acción de protección, donde ustedes lo que esperan y aspiran es a que el SRI pueda devolver estos fondos a quienes han realizado el trámite de devolución de IVA de una manera más prolija y más pronta, ¿qué otras alternativas les quedan? Porque la respuesta inmediata del gobierno va a ser o no cuento con los recursos o podría también ser hay que esperar un tiempo prudencial hasta que esto sea debidamente diligenciado. Aquí nosotros expusimos una tesis dentro de la audiencia como Defensoría del Pueblo y es que se disponga y se ordene como medida reparatoria que este presupuesto o esta división que corresponde a los impuestos pagados por los adultos mayores y personas con discapacidad sean tratados de manera totalmente separada a cualquier otra cuenta que maneja el Estado, para que no haya ninguna afectación y para que se garantice efectivamente su derecho. Eso fue parte de lo que expusimos dentro de la audiencia. Lamentablemente, no fueron acogidos los criterios de parte de la jueza de primera instancia. No conocemos todavía las razones y los motivos por los cuales rechazó la demanda y consideró que no hay vulneración de derechos porque sencillamente no lo hizo al momento de dictar su decisión oral. Vamos a esperar el fallo en donde deberán estar debidamente razonada su decisión y en base a eso pues seguiremos peleando en corte provincial
con todos los elementos que tenemos favorables, valga la redundancia, a favor de los adultos mayores y las personas con discapacidad, criterios ampliamente desarrollados por nuestra Corte Constitucional y también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que esta situación no continúe ni se repita en el tiempo, que no se haga una práctica constante, que no sea un ejercicio normalizado como tantas otras situaciones se están ocurriendo en nuestra administración pública, y de esa manera pues efectivamente el Estado cumpla con su obligación de brindar protección reforzada a los adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Carlos Miguel Flores Cordero te saludo. Qué gusto y felicitarte por las acciones que se vienen tomando a través de la Defensoría, que en muchos casos son muy simbólicas y son de respaldo, por más que a veces, lastimosamente, digamos, por más de que tengas una sentencia a favor, a veces no se puede cumplir o no se puede ejecutar por algo tan sencillo como no hay plata para hacerlo. Pero definitivamente este respaldo que reciben estos grupos de atención prioritaria es importante por parte de la Defensoría. ¿Cuántos meses de atrasos real tiene el SRI para la devolución del IVA con los adultos mayores en el país? Porque suele ocurrir un atraso, digamos que progresivo. Este trimestre te transfiero lo del trimestre anterior y así sucesivamente. Y digamos que ya había una suerte de costumbre de un calendario ya hecho en su momento. Pero actualmente, ¿cuántos meses se adeudan? Y si es a todo el grupo de tercera edad o solamente a una parte en particular. De los accionantes concretos de esta acción de protección, se evidencia que hay un atraso de 5 a 6 meses posterior a la presentación de sus solicitudes. Es decir, no han cobrado no les ha sido devuelto, no han tenido contestación a sus solicitudes desde el mes de mayo y junio. Entonces, sobre ese muestreo concreto y puntual, que son 8 casos, se planteó y se pidió las respuestas y la atención suficiente y debida al SRI. Ante ello, pues ellos dijeron que están dentro de los plazos y que en definitiva no son solamente responsables o no son ellos los responsables de emitir pues los valores, sino que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hemos sostenido en nuestra posición de amicus curiae que, sin perjuicio de que el SRI no sea la entidad que tiene que desembolsar pues la devolución de los dineros recaudados, no puede excusarse o no puede eximirse en esta situación administrativa para no tener todas las resoluciones al día de las solicitudes presentadas por tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad. Entonces, los hechos son sumamente concretos, son sumamente claros, y en eso pues la jueza, entendemos nosotros, que tiene que dilucidar y ponderar pues los derechos que tienen los adultos mayores y las personas con discapacidad, en medida de que la administración tributaria no ha contestado estas solicitudes y que el Ministerio de Economía y Finanzas pues no ha hecho los desembolsos de aquellas solicitudes que han sido contestadas. Y entonces, aquí hay... Sí, solo eso quería preguntar. A más de esta diligencia que se ha realizado y estas acciones que ustedes han presentado, ¿no ha habido ningún acercamiento de parte de la Defensoría del Pueblo directamente o con la Administración Tributaria o con el Ministerio de Finanzas para tratar esto, si bien no por los canales oficiales, pero tratar de ver una especie de mediación o alternativa? Mira, hicimos, por supuesto, esa fue nuestra primera intención desde la Defensoría. Buscamos siempre coordinar acciones sin llegar a un tema judicial debido al desgaste que esto implica. Lamentablemente, no obtuvimos pues esta gestión de parte de la Administración Tributaria, con lo cual pues ya los adultos mayores, ante tanto tiempo transcurrido, decidieron pues plantear la acción de protección, a la que nosotros nos sumamos como amicus curiae. Pero
Por supuesto que en Defensoría hicimos una gestión, un trámite, no prosperó. Ante eso, pues solamente quedaba ya llevar el caso ante el sistema judicial para que la justicia constitucional resuelva. Ok, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, esperando realmente una revisión del caso y el pago, porque como usted lo decía, esto viene arrastrándose e incumpliendo lo que dice la ley. Vamos a ver los argumentos que pone el gobierno nacional. Un abrazo, abogado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable. A Buenos usted, días. gracias. Gracias, Buenos días. Gonzalo. Oye, ¿ustedes creen que amerita eliminar eso de la cuenta única, que todo va al mismo bolsillo y de ahí se coge para todo? Es que ese ¿O no, fue- no va por el concepto, sino por esa- quien lo administra? No, el concepto y quien lo administra no ha cambiado desde que nació. Esto es un gran error. Ujú. Por ejemplo, el SECAP es uno de los grandes perjudicados de esta política monetaria, en donde todas las empresas aportan mensualmente con sus aportaciones al IE, es un porcentaje del SECAP, que 0.05. más o menos deben ser 0.5. una 0.5. cantidad de La algo así como la 50 contribución millones. de Solca también, Claro. en operaciones financieras, entre otras. Hay como 50 millones de dólares que deberían llegar al SECAP y hoy el SECAP tiene un presupuesto de aproximadamente 7 millones de dólares que se va en gasto corriente. Entonces nos olvidamos de que existe el SECAP y que el Estado y que el ciudadano paga una parte de sus impuestos para ese rubro puntual y no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque cae en cuenta única y se va para otras cosas. Y te pongo otro ejemplo, la tasa de turismo. De esa tasa de turismo, que debe ser una recaudación también aproximada de 50 millones, 70 millones al año, le cae al Ministerio de Turismo 5. Entonces, Pero ¿cuán- eso más es por la distribución que se hace que por dónde llegan los dineros. no, pero por supuesto, Sí, llega y se va a la prioridad del Estado. Antes llegaba directa, A esa directo cuenta, a la lo mismo cuenta. que reclaman los gobiernos autónomos descentralizados, Sí, que en la sí, cuenta con única, con el pues IVA ahí y todo es de entre todos otros. y nada de nadie. Es que, Mafre, claro, es que yendo a ideales, pues en principio un gobierno A posibles, solo centralista- vayamos a posibles, no vayamos a ideales. Sí, se puede, no. se puede dividir la cuenta, se Yo no, puede. yo no sé hasta qué punto, bueno, se pueden hacer bastantes cosas. Lastimosamente, la realidad económica que vive no tanto el país, sino el gobierno central para el cumplimiento de sus Ok, te la obligaciones doy. y sobre todo para ver cómo sortea desde el déficit hasta el endeudamiento público, que por ende este 2026 va a ser va a alcanzar un hito del de mayor desembolso, sobre todo en interés y cuotas de capital en la historia. Yo te digo, esa es la única forma o una de las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno nacional gratis, porque no necesita acudir a terceros, y ahí es donde vienen los grandes problemas, ¿no? Que deja sin recursos a quien uno pensaría donde se deberían estar conduciendo. Creo que pesan más cuando sientes que los recursos no van a ninguna parte, o sea, no van a cambiar realmente el país. Sí, de acuerdo. Por eso es que la gente se encrispa cuando hablamos de un nuevo impuesto o lo que fuese. Por ejemplo, te pongo un ejemplo distinto en el contexto, pero similar en el fondo de lo que quiere decir. Es verdad, que estás profundísimo. El, el, el impuesto del terremoto del año 2016. que se llamó bajo la ley de solidaridad, la corresponsabilidad. El de acuerdo. impuesto solidario, De que fue corresponsabilidad. alto. Para las empresas fue altísimo. No, La es una gente lo barbaridad. pagó, fue una Es una locura. barbaridad. La gente lo pagó con gusto porque sentía, o por lo menos te hablo por mí. Bueno, yo no sé si con gusto, pero por lo menos sin queja. por ¿ya? lo menos yo dije, ¿sabes qué? Esto va a aportar a que esta gente que ha perdido todo, una tragedia en su vida, pueda reconstruirse realmente. Ujú. ¿Y qué terminó pasando? Que el dinero le hicieron cualquier cosa y vemos ya las múltiples sentencias que hay en el tema de la reconstrucción de Manabí. Entonces, ese dinero que uno vino, digamos que hasta con esperanza para pagarlo, terminó haciéndose humo y terminó en los bolsillos de otras personas y seguimos viendo en Manabí que hay personas que continúan viviendo en carpas esperando la ayuda gubernamental de un impuesto que fue pagado específicamente para combatir eso Y que hoy sigue viviendo el país. Y que estamos próximos a cumplir 10 años de aquello. Así es. Oye, Entonces, por eso le digo, te pinchan el globo cuando quieres ir con ganas a pagar algo porque no terminas viéndolo en nada. Ok, póngame musiquita que me voy a convertir en Doménica Tabaqui. Banco de Guayaquil, ¿puedo? Ya, ahorita sí, ya, ok, vamos. Banco de Guayaquil, el mejor banco del Ecuador que siempre está pensando en sus clientes. Abre tu cuenta de ahorros o corriente con $0 directo desde la app. Banco Guayaquil, el mejor. 11:31, pausa y regresamos.
RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, continuamos las 11:36. Continúo yo en mi doblaje de Doménica Tabaqui. Por favor, póngame de fondo para contarles, para decirles, para compartirles que Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, que siempre está pensando en sus clientes. Abre tu cuenta ya mismo de ahorros o corriente con $0 directo desde la app. Es sencillísimo, se los recomiendo yo. 11:37. ¿Pasamos a revisar otros temas o quieren regresar un poco al de la salud para concluirlo? Yo lo que quiero terminar, o sea, mi punto con ese tema es, la emergencia es una puerta para la corrupción, lo es. El sistema de compras públicas de nuestro país es una puerta para la corrupción, lo es. Nuestra gente, no en su mayoría, pero sí en una gran cantidad, es corruptible de una forma sencilla, lo es. El problema es de fondo y evidentemente debe existir el respaldo a una declaratoria de emergencia. Si ese respaldo viene evidentemente con 4.000 ojos sobre los procesos, pero con 4.000 ojos que vayan y busquen el bienestar y que el problema se resuelva. No que generes un espanto a la autoridad que va firme y convencida y que luego está perseguida 7 años. Especulado no prescribe y lo tienes al borde del colapso, ese pobre hombre que entró con decisión, con patriotismo y resulta que porque se equivocó en... Déjame ir del otro lado. Vamos. Sí, con la persecución que se te puede armar, de hecho una vez le escuché a un amigo decir, cuando trabajas en el servicio público tienes que hacerte una cuenta de ahorros porque te va a tocar defenderte toda tu vida. Y es espantoso. Sí, pero digamos esto, en un sistema que en teoría persigue a quienes hacen las cosas bien, ¿tú te imaginas si no tuviéramos ese sistema en un país, como tú dijiste, altamente corruptible? Pero paréntesis, Mafer, es que yo te digo, y a mí me encantaría, porque soy ignorante en el asunto, saber y desmenuzar cómo trabaja el CERCOP y su legislación, el marco normativo. O sea, tú dices que tienes la subasta inversa, que tienes el catálogo, que tienes la clasificación, que tienes la elección de... No te muevas, que no te forma. escuchamos, sí. Ahí, Mafer, yo digo, hoy por hoy, yo no comprendo. Es que el problema básicamente no es de la CERCOP. Es que no lo sé. Yo te digo, por ejemplo, es que el problema inicia, y estamos hablando de la salud, en los hospitales. Que la cosa centralizada, que si era un hospital y si no... Escúchame, niño, que comienza desde los hospitales, en una pequeña oficina que es la que diseña los requerimientos. Y esos requerimientos generalmente no están ajustados a lo que necesita la institución, sino a la que la empresa proveedora, que quieren que gane, que están obligadas a que gane, si tú quieres ver a través de presión, se ajustan los requerimientos y entonces cuando se presenta la CERCOP resulta que, wow, sorpresa, solamente hay 2 o 3 empresas que, sorpresa, están relacionadas y que dan círculos y que son las capacitadas para poder darte el servicio. Son las únicas que han proveído al Estado en los últimos 5, 6, 7, 10 años. Si tienes registro sanitario, si no tienes registro sanitario, y los 10 años de experiencia. Claro. Entonces tú en los requerimientos dices, oye, esta empresa solamente tiene 5, no, que sea 5, no necesitamos que sean 10. Y vas ajustando a eso. Sí, o sea, es que comienza desde ahí. Y a eso súmale también, porque no podemos hacernos y decir, solo los funcionarios públicos son los corruptos. No es verdad. Aquí vienen los proveedores a decir, aquí hay tanto, hazlo así, mira acá, y por eso es que te digo, tú tienes que tener 4.000 ojos y tienes 4.000 ojos cerca de tu entorno cercano, muy cercano. Porque te quieren entrar por todos lados, porque por la plata, lastimosamente, en este país, muchos han bailado. Y por ese billete, muchos han sido inclusive detenidos, perseguidos. Y muchos otros que han hecho las cosas bien, igual han sido perseguidos por culpa de toda esta caterva de infelices que por hacer las cosas, y que es normal si siempre es hecho así. Es que falta de esencia. Terminan perjudicando a quienes quieren ir a hacer las cosas bien y quienes tienen los pantalones bien puestos y las faldas bien puestas para ir a combatir lo que hay que combatir. Y esa misma gente
es la que después te pone la cascarita, te hace cometer el error o quiere buscar hacerte cometer el error para que gente como tú, honesta, no vaya al sector público. Mira, porque no pueden hacer sus vainas. Y digo una última cosa y con eso termino. María Fernanda y Andrés, en este país el sector público mueve muchísima plata y en ese sistema el sector público puede ganar todo el sector privado en distintas formas, a veces más, a veces menos. La torta del Estado la pueden repartir sin necesidad de corrupción y disminuiría el costo de muchísimas de las cosas que en este país se adquieren a un costo exorbitante. Si simplemente se transparentaran las autoridades completas y también los proveedores principales del Estado, que generan un monopolio y que terminan perjudicando al más necesitado, que es el ciudadano. Mira, de a pie. Voy a decir algo que va a parecer cínico y contradictorio. Anticipo. Advertencia. Okay. Cínico y contradictorio. Que está bien, hablemos de los niveles de corrupción que hay en las compras públicas, donde generalmente uno se enfoca. Pero el problema de corrupción en los hospitales va de menos a más. O sea, está la persona que se encarga de dañar los equipos y que comisiona cuando deriva a una clínica cercana para que vaya y te pagan comisión por eso. Está el corrupto dentro de la bodega que no vio la medicina y dice que no hay, pero se la lleva y con Cardex te van dando de baja. Es que a veces solamente nos centramos en lo que es la contratación. Yo te digo algo, vamos al COVID. En el COVID el problema no era el desabastecimiento, porque sí que llegó lo que se quería. El problema era de cómo fue el contrato. Lo que quiero decir que al final del día, aunque hay contratos que son corrompidos, inflados, donde la corrupción es la marca, nunca fue el problema que llegara la medicina. Hoy tienes el problema de que tienes el sistema corrupto y además no te llega la atención. Mafer, para mí la salida, no te voy a decir que es la salida perfecta, ni va a ser la que va a solucionar todos los males, ni la que va a corregir los problemas que tenemos hoy en día, pero si el uso de herramientas tecnológicas creo que corregiría muchos. O sea, tienes un Microsoft que ya te lo dejó visto, sobre todo en temas de abastecimiento, despacho y trazabilidad de los pedidos. Sabíamos dónde estábamos. Tú sabías dónde estabas, a tiempo real cómo se ejecutaban, cuánto comprabas. Había información. Tú la tenías aquí. Claro, pues Mafer, Microsoft ahí no hay fallo con ese tipo de plataformas. Entonces, si es que queremos hacer una migración, pues tenemos que aprovechar los recursos que nos brinda la tecnología. Y eso cuesta un billete. Pero eso fue lo que intentó el gobierno. Gran billete. Pero eso intentó el gobierno y lo presentó como una salida, la contratación con Helfer. Bueno, terminó que estábamos hablando, pero al final de cuentas era la tecnología la salida. Así es. Y eso es lo que se estaba buscando, un sistema, un software que te permita tener un rastreo. ¿Por qué no con Microsoft? Buena pregunta. Es que hasta en eso. Buena pregunta. Con Google, no sé, para los que no les gusta Microsoft. Ya, pues a preferencia. Pero, mira, te firmo con sangre que encontrarán que en 1999 vino el dueño de Amazon y pasó por la casa del papá del presidente acá en San Borondón y que por eso entonces hay un vínculo desde 1999 con esta empresa porque alguna vez se saludaron y hicieron hola de una vereda a otra. Y por ende es un atraco al país y lo que quieren es jugar con los... Y seguimos desabastecidos. Y seguimos ¿Por qué en el estás camino. Haciendo esta relación entre esa posibilidad y tu ejemplo versus Helfer? No estoy diciendo versus Helfer. Ya estoy diciendo en cualquier caso que este país trate de dar un paso adelante, te ponen un yunque en el pie para que trates de hundirte y buscar a Raimundo y todo el mundo. En este pseudo investigación del tema de Helfer, vincularon a gente que no tenía ni cuarto de vela en el entierro. Según tu investigación. No, pues según la investigación que la gente hizo, entonces te hacía el nexo con el broker de seguro de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, y terminaron uniendo familias que no son ni familia, gente que no es ni cercana. Ya, esa es la ampliación de la información, pero vamos al principio. Yo te digo, si traemos a alguien de gran relevancia, que tiene una sólida experiencia, o sea, tú me dices, igual van a buscarle. Ya, entonces no hagamos nada, pues ya, apaga la luz. A ver, pero es que eso se contradice con lo que tú decías hace un rato. ¿Qué cosa, cariño? Tú hace un rato estabas diciendo que en este país teníamos un problema de corrupción del sistema y que por eso no podíamos llegar al tema. Entonces, en el momento en que yo te planteé, no,
Pero es que también hay un sistema de persecución a la autoridad que tiene los pantalones para hacerlo, entonces que no vaya al servicio público. El problema No podemos ser radicales en es lo que uno y no, en lo otro. a ver, es que para empezar el cambio tienes que recuperar la institucionalidad. Y escúchame, un contralor no puede estar jugando a ser político. Eso pasa cuando la Contraloría es un mecanismo de persecución y uno de revisión y defensa, pues. Porque tú tienes un contralor que va al son, y estoy hablando de forma general, o se hace la vista gorda, y todo pasa, porque, perdóname, en la época de Polit pasaba del gobierno central y de gobiernos seccionales, que ahí casi nadie reparó, solamente pensó en gobiernos seccionales. Condecorado inclusive. Es condecorado, pues sí, el mejor del mejor del mejor. Yo lo que digo, si el contralor le juega a la corrupción y al momento político, estamos fregados. Y en cualquier nivel de institucionalidad, lo que hay que recuperar es gente que sea decente, que cuando asume su cargo dice, ya no me debo a quien me puso, sino al compromiso con la gente, lo cual es mucho más complejo. Conozco un par de personas que sí pueden separar la entrega de un cargo de las relaciones. Pero por supuesto que la hay. Y esa gente sale perseguida y sale espantada. ¿Perseguida por quién? Por la Carlos Contraloría, por la Fiscalía o por al que le tumbaste el negocio, pues. Ah, bueno, eso te la puedo dar. Al que le tumbaste el negocio hace todo Entonces, lo que sea. te, Cuando regresa va la otra autoridad para tratar de hacerte la vida miserable. Entonces, no sé, Ecuador no tiene salida. Los otros países lo han logrado. Sí algo lo han logrado, pero que Ecuador es el único que no va a poder. Ecuador lo que pasa es que ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que sí hay salida y ya se ha realizado y ya se han dado muestras y evidencias de que ha ocurrido. Lastimosamente no hemos querido seguir ese mismo rumbo o, como bien dice Carlos Miguel, hay intereses de ciertos grupos económicos o ciertos políticos o de poder que no quieren que eso ocurra y que no quieren pues ver al país progresar. Pero de que ha ocurrido, de que se ha dado, de que hay evidencia, la ha habido. O sea, no es que estamos hablando de imposibles ni mucho menos. No, estamos hablando de un país que ¿cómo es lo muy recuperamos? Difícil. Mire, la forma de recuperarlo lastimosamente en algunos casos va a ser no alimentar al troll, como se dice comunicacionalmente cuando hablamos del tema de redes sociales. Es decir, si el día de mañana tú sacas un comunicado, si me quieres creer, créeme, y si no me quieres creer, no me creas, pero lastimosamente en algunas situaciones tengo que decirlo que el gobierno ha colaborado por la falta de información o por la información contradictoria, pero en absolutamente todo o de todo se hace un escándalo innecesario y te permite y te espanta la gente que quiere tratar de hacer las cosas, ir, colaborar, porque de todo sale todo el mundo embarrado por lo que sea, y lastimosamente los entes de control, Fiscalía, Contraloría y demás, hacen el juego y por el show allanan a Raimundo y todo el mundo, al que tiene que ver, pero al que no tiene que ver. Volvemos al principio. El principio es el trolerío. Ok, perfecto, es un problema. Que antes lo hubo con la televisión y la radio, que ahora tiene otras dimensiones por la inmediatez y además con la inteligencia artificial te ponen a hacer cosas que en tu vida habías hecho. Pero todo depende de quién tenga el poder. De quién trabaje realmente convencido de que tiene que ser íntegro. Pero es que mientras nosotros veamos que esto no va cambiando y que sigue siendo escandalizable todo lo que pasa en este país, la gente de bien o con dos dedos de frente le van a huir al tema. Y en el caso en que repitan su experiencia o en el caso en que decidan tomar la decisión de ir a aportarle al país, van a estar con muchos miedos y lastimosamente para tomar decisiones para el bien del país esos miedos hay que sacárselos a veces de la cabeza y tomar decisiones, pero debe haber un compromiso de país. Yo te doy mi primer compromiso. A ver. No voy a relacionarme con nadie con quien dude de dónde obtuvo su fortuna. Ok, me parece algo muy sincero. ¿Te gusta mi onda? Porque me parece perfecto. Sí, pues yo no te voy a abrir la puerta y te voy a decir, señor, si yo sé que tú robaste, sino que no te lo puedo demostrar. Y quien intentó demostrártelo, pues no tuvo el acompañamiento del sistema judicial. La hipocresía de la sociedad nuestra nos lleva también a eso, a ingresar a
nuestros círculos más cercanos, aquellos que han hecho sus fortunas mala vida y después nos Porque ellos pagan las sorprendemos. casas y comparten después con ellos. Nos sorprendemos porque, ay, fulanito, lo metieron preso si llegaba con 4 guardaespaldas. Ay, sí, cierto, nunca después le hacen supimos grandes pasó. recibimientos como si no hubiera pasado. Claro, y después lo vuelven Ok. a invitar al Estamos torneito desde de lo papitos posible. de Estamos desde lo fútbol. ideal. ¿Qué Sí, cosa? sí, sí, Es que después lo vuelven a invitar a los papitos porque resulta que él se rajaba pues con toda la parrillada y con todo el Los trago. piñeros. Pues. Es que eso es que Se hace la- extrañar, se entonces. hace extrañar, pues Ok, no es que no hay el que perfecto. ponga todo, pero resulta que regresa pues y ya no es tan amigable con la sociedad guayaquilé. Sobre todo. Oye, Andrés, me dejaste la duda. Vamos a invitar ¿Cuál? a alguien con experiencia en la CERCOP, ¿ya? Sí, sería muy buena idea. Pero Bueno, para te digo, unir todo, para unir Claro, la- pero dale. empezando desde cero. Como ir O sea, enséñanos pasito a pasito pasito, suave, suavecito. Quiero comprar medicina. Quiere comprar Me dice, 100,000 ¿qué debo paracetamol. hacer? sí. ¿Qué debo ¿Cómo debo hacer? Ya, Sí. y que nos enseñe. ¿Y cómo y dónde se puede ver la Claro, ¿y dónde es el desvío? No es que dónde Mire, puede, por ejemplo, dónde es. Yo le comentaba la otra vez a la directora del IEPS, que estaba por acá, Ajá. que las asociaciones de limpieza que prestan sus servicios al sector público, no a los ministerios, Ajá. a los hospitales, bueno, no sé A si los hospitales, hospitales también, en ah. general, son asociaciones que están corrompidas y que si usted se pone a ver son los mismos dueños, los mismos accionistas, los mismos trabajadores que Sí. no deberían ser trabajadores sino socios, son trabajadores de todas estas empresas de limpieza y lo único que hacen es rotar o cambiar los nombres constantemente. Entonces ahí vemos que hay un problema en un tema que no debería ser un problema porque son asociaciones que fueron creadas para que no exista ni siquiera una relación de dependencia, sino que entre ellos Bien. mismos crezcan y sean dueños de su propio negocio y Escucha. han sido dueños otros que siguen manejando Ok. las compras públicas. de ¿Tú este crees que país. está en extremo regulado y que la extrema regulación, no quiero decir que te obliga, pero te justifica transfigurar a algunas empresas, hacer que apareces y que no apareces? Pero ¿Cómo? por su- Porque, a ver, digo, de repente la regulación te dice, tú no puedes tener 2 contratos con el Estado, se me Así ocurre. es. Entonces yo digo, chuzo, yo soy el indicado, yo sí sé, en buen plan que yo sí sé, pero la ley me limita, entonces voy Me a hacer hago otra esta figura. compañía. Exactamente. Y lo dejo así, está sobreregulado, que te invita a, o lo presentas como Pero justificativo. claro, por eso hay tanto testaferrismo en este país. No, porque proviene de algo ilegal, Ilícito. sí. Ilícito. Ajá. Y estás siendo ilícito. Ujú. Estás al momento en que tú no podías porque tenías una prohibición de tener 2 contratos. Ajá. Ya tenías uno. Te lo doy a y ti. creaste una compañía con una persona que va a ser tú, pero no Ajá. vas a ser tú. Este estaferrismo Ok. proviene de un tema ilegal. Estás Dale, dale. rompiendo la norma con una persona jurídica que para el efecto legal es otra persona, pero lo administras tú mismo a través de un tercero. Entonces, el problema final, bueno, no final, pero el problema en este país, además de ser un tema cultural, el tema de la corrupción es un tema que se lo normaliza. Y volvemos a escuchar, yo prefiero que robe, pero que haga. Pero antes sí se hacía, sí, pero se llevaban el país entero. El problema es que ahora no se hace, o el problema es que no se hace porque no hay plata, la A mí- plata que había antes. A mí me encantaría lo saber en sé, qué va a ¿no? quedar el caso Progen, por ejemplo. Ahora que ¿En el caso de Esmeraldas? bueno, ¿También Esmeraldas Esmeraldas? y bueno, tienes Esmeraldas, ATM, tienes Progen, el de acá, es ATM, ¿no? Salitral, ATM. Salitral y Salitral, Quevedo. bueno, que suman X cantidad Ajá. de millones de dólares, donde primero hubo unas declaraciones del ministro. Es más, creo que hoy entrevistaron al ministro Sí, Luque. y le volvieron a preguntar Y sobre ese hablaba de que es un certificado. proceso que está en fiscalía, Ajá. que ya Contraloría también está llevando a cabo Creo que está sus- limitado en dar sus declaraciones diligencias. sobre el tema. Me Por el gusta- caso que esté en me fiscalía, gustaría, ¿no? sí, Está me en gustaría entender investigación. cuál va a ser, en qué va a desembocar pues todo este proceso. ¿A qué te refieres? Ver si va a haber una sentencia condenatoria, quiénes van a ser los responsables y ver también cómo actuará la justicia cuando se encuentra con este tipo Yo de lo que quiero de es procesos efecto de contratación. repetición, derecho de repetición, eso es lo que yo quiero. Yo también. O sea, yo también. Eh, Para el que sea. Miren, yo creo que en este caso y en todos los demás lo que la gente busca es la verdad. Que caigan busco verdad y los reparación. responsables que tengan que ser responsables. Si hubo reuniones, si hubo esto. Carlos no. Miguel. Los que a cambio de algo recibieron algo. En este y en todos los casos debe salir a la luz los reales responsables, no el show mediático. Y Mira, a eso yo es te lo que quiero vamos. preguntar algo que lo sabrás mejor que yo y tú también, Maffer. Hazlo breve, Ahora cariño. cuando sí, bastante breve. Ahora que, bueno, pues el señor Glass fue
condenado Ajá. por el caso Reconstrucción Manabí. Ajá. Él estuvo involucrado personalmente, hablo de involucrado, firmó los documentos No, que en habilitaban. el caso de él no firma, No ¿No? tengo idea. ¿no? Pero el comité que él presidía... Que él lo presidía, pero esa era la discusión jurídica. ¿Cuál era el nivel de responsabilidad? O sea, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad si tú firmas o no firmas? Interesante, claro. Es que claro, discutible Claro, porque desde lo el jurídico. responsable contractual era otra persona. Claro, porque yo te puedo dirigir la operación, pero cariño, tú firma. Claro. ¿Quién es el responsable? El que firma. No sé, legalmente, tú En eres el abogado, no me principio. mires a mí. No, es que en principio el responsable es el que firma. Pueden haber otras cosas Ajá. vinculables respecto de Temas de te autoría, obligo a que firmes con Es que fulano. ahí está el influjo Eso- psíquico. pero eso, Claro. pero eso es una participación. Ahora, si el que firmó Ajá. no tuvo ninguna pistola en la cabeza para cometer los errores que cometió o No lo sé. que fuese, entonces ¿de qué estamos hablando? No lo sé, pero y no ya me no- refiero solo a este caso puntual, sino a todos. Ya. ¿Qué es lo que terminamos buscando nosotros? Que alguien responda por la negligencia que hubo en la contratación con fulano, sutano, mengano. Ajá. Perfecto. Pero que esa persona o esas personas sean las personas que tienen que ser. Ya, No las ok, personas que pero- usted cree que puedan ser porque resulta que entonces se siguen en Facebook, pues. Oye, Eso no puede pasar. Carlos Miguel, te juro que no te quiero cortar, pero si Disculpe. no te corto yo, nos corta Está Gerardo. bien. Ok, nos vemos el día de mañana. Chao. Tenemos tarea. ¿Qué cambio? ¿Ah? Ya Nos concéntrate vemos. por lo menos al final. Nos Andrés. vemos, Maffer Buen Perrones. día. Feliz Navidad. Chao, feliz Navidad. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.